La Casa del Relato presenta. Mi vecino es muy extraño. Me mudé a esta ciudad hacía unas semanas. Es un lugar pequeño, tranquilo, donde nada nunca parece fuera de lo común. Siempre me habían dicho que los barrios tranquilos eran los mejores para vivir, por eso cuando encontré este apartamento en alquiler, no lo dudé. El edificio no tenía mucha historia, era antiguo, pero bien cuidado. Los otros inquilinos eran bastante reservados, pero simpáticos. Vivir allí parecía una excelente decisión, hasta que conocí a mi vecino de al lado. Desde el principio, algo me pareció raro en él. Es un hombre mayor, o al menos así parece. Tiene alrededor de unos 60 años, con el cabello canoso y un porte que de inmediato transmite un aire de desapego. Su nombre es Javier, o eso creo. Siempre lo he escuchado mencionar de pasada en las pocas conversaciones que hemos tenido, pero nunca me ha mirado directamente a los ojos. Cuando llegué a la casa, lo encontré justo saliendo de su apartamento. Me observó sin sonreír, solo asintió levemente y continuó su camino, casi como si no le importara mi presencia. A mí, esa falta de cordialidad me incomodó, pero lo dejé pasar. Después de todo, no todos tenemos la misma forma de socializar. Los días siguientes, me di cuenta de ciertos comportamientos extraños que empezaron a llamar mi atención. Primero fue el hecho de que nunca escuchaba ruido en su departamento. En las mañanas, salía para ir al trabajo, pero en la tarde siempre regresaba en silencio. Su ventana jamás se abría, y aunque la cortina se movía a veces, no parecía haber alguien dentro. A menudo, cuando lo veía en los pasillos del edificio, siempre estaba solo. Nunca había una risa o conversación de fondo, como era típico en los vecindarios. Y lo más curioso, él no tenía visitas, o al menos no las percibía. Mis otros vecinos de al lado solían tener visitas frecuentes, pero no Javier. Cada vez que lo veía entrar o salir, siempre parecía ir solo, incluso cuando las luces del interior de su apartamento estaban encendidas hasta tarde en la noche. Una noche, después de escuchar unos extraños ruidos en el pasillo, decidí ver qué sucedía. No suelo ser curioso, pero algo dentro de mí me impulsó a investigar. Era como una sensación incómoda que recorría mis nervios, el tipo de instinto que te dice que algo no está bien. En esa ocasión, el pasillo estaba oscuro, como siempre lo estaba cuando la luz automática se apagaba. Sin embargo, al final del corredor, enfrente de la puerta de Javier, noté algo distinto. Vi una luz suave proveniente de debajo de la puerta, como si estuviera viendo una especie de resplandor desde adentro. Estaba seguro de que Javier nunca había dejado una luz encendida, o al menos no de esa manera. Pensé que tal vez se había dejado alguna lámpara prendida por accidente. Pero fue ese resplandor tenue, tan extraño en comparación con la oscuridad del pasillo, lo que me dejó inquieto. No sabía por qué, pero empecé a sentir un nudo en el estómago. Decidí volver a mi apartamento, pero en ese mismo instante, escuché un crujido proveniente de detrás de mí. Me detuve en seco, mirando al final del pasillo. Desde allí, parecía como si la puerta de Javier se hubiera abierto, pero no pude ver ninguna silueta, ningún movimiento. Por un momento, me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Después de todo, el edificio estaba viejo, y los ruidos a menudo son inevitables, pero ese silencio, esa sensación extraña de ser observado, lo sentí de verdad. Casi como si estuviera esperándome. No quería acercarme más, así que subí las escaleras de regreso a mi apartamento. Pero algo en el fondo de mi mente me hizo preguntarme, ¿qué estaba ocurriendo en el apartamento de Javier? Al día siguiente,
el comportamiento de Javier continuó siendo raro, aunque esa sensación que había tenido la noche anterior parecía estar comenzando a consumir mis pensamientos. Un par de días después, mientras regresaba de una caminata, vi algo inquietante. Me encontré con Javier fuera de su departamento. A primera vista no había nada extraño, pero algo en su actitud había cambiado. Estaba con una bolsa en las manos, y cuando me vio, algo se produjo en sus ojos. Un destello, un brillo extraño que no había notado antes. Sonrió brevemente, pero no era una sonrisa amable. Fue casi como si él estuviera, esperando a que dijera algo, esperando a que lo interrumpiera. En ese instante, noté que en su mano izquierda, por un breve segundo, pude ver lo que llevaba dentro de la bolsa. Al principio pensé que era un trozo de tela o un bulto, pero cuando observé con más atención, algo dentro de la bolsa se movió. Un movimiento que no debería estar ahí. Como si hubiera algo no humano dentro de esa bolsa. Rápidamente, como si no quisiera ser visto, metió la bolsa dentro de su apartamento y cerró la puerta con rapidez, dejándome en un mar de preguntas. Mi cabeza no dejaba de pensar en lo que había visto. ¿Era mi imaginación o realmente algo se había movido? Había algo más en esa bolsa, algo que no podía entender, que no encajaba con la realidad. Por supuesto, no dije nada. Lo peor que podría hacer era ponerme paranoico. Pero esos pensamientos se acumularon hasta que una noche, 2 días después, algo cambió. Mientras estaba en mi apartamento, la luz de mi pasillo brilló con fuerza, como si algo estuviera en el lado de afuera de mi puerta. El ruido me sacó de mi concentración, pero lo que me hizo abrir la puerta fue el susurro, bajo, tembloroso, casi imperceptible. Te estoy observando. Cuando escuché el susurro, un escalofrío recorrió toda mi espina dorsal. No pude moverme durante algunos segundos, paralizado por el miedo. La voz que había oído no venía de ningún lugar tangible, era como si estuviera directamente en mi cabeza. Pensé que tal vez era una ilusión, algo propio de la noche, pero la sensación de incomodidad que había sentido con Javier nunca me había dejado. Esta vez, fue diferente. Fue como si estuviera, esperando algo de mí. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta lentamente. Al principio, no vi nada en el pasillo oscuro, solo la típica tranquilidad del lugar. Las luces, como siempre, estaban apagadas, salvo por la tenue luz que provenía de la ventana del apartamento de Javier. Pero a medida que mi vista se acostumbró a la penumbra, algo me hizo detenerme. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. ¿Desde cuándo? Siempre se aseguraba de cerrar todo a la perfección. Incluso durante el día, a veces se quedaba dentro, sin mostrar signos de vida. Ver la puerta abierta de par en par me hizo sentir extraño, incómodo, como si algo estuviera muy mal. Me acerqué con cautela, cada paso que daba haciendo el mínimo ruido posible, hasta quedarme justo frente a la puerta. Al principio, pensé que iba a haber algo normal, algo que confirmara que estaba siendo paranoico, pero no fue así. A través de la abertura, pude ver dentro. La casa de Javier estaba, desordenada, sí, pero no era un desorden común. Las cosas estaban fuera de lugar de una forma inquietante, como si alguien hubiera querido ocultar algo de forma apresurada. Las sillas estaban volteadas, una lámpara rota, y el suelo cubierto por papeles arrugados, muchos de ellos con símbolos extraños garabateados sobre ellos. Al fondo, cerca de una mesa con frascos que no reconocí, una figura se movió. Estaba ahí, en la sombra. Al principio no pude identificarla. Solo la vi como una silueta oscura, pero lo que más me sorprendió fue que,
se estaba moviendo, sí, pero de una manera extraña, casi no humana. Se balanceaba como si fuera una marioneta, o un cuerpo que estuviera colgado. Sentí el sudor formarse en mi frente, y mis manos temblaron mientras intentaba forjar una explicación para lo que veía. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando esa figura, con una agilidad rápida y sutil, se giró hacia mí. El corazón me dio un vuelco al reconocer su rostro. No, no era un rostro, realmente. Era una sombra amorfa, con pequeños rasgos borrosos. Como si el mismo Javier estuviera siendo absorbido por algo. Vi cómo sus ojos brillaban con una intensidad azul oscura, opaca, como si no hubiera luz detrás de ellos. Pero lo que más me hizo darme cuenta de la terrible verdad fue su sonrisa. Una sonrisa retorcida, larga, que parecía venir de lo más profundo de su ser. Mi cuerpo tembló de miedo, y aunque traté de reaccionar, no pude mover un solo músculo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció dentro de las sombras del apartamento, y la puerta se cerró de golpe, con un sonido seco que reverberó por todo el pasillo. Mi cabeza parecía estar por estallar. Todo en lo que había creído sobre la normalidad de mi vecino se desplomaba en un segundo. Algo no encajaba. Ese Javier que conocí al principio, ese hombre viejo y aislado, ya no existía. No podía ser él lo que había visto, o al menos, no completamente. Algo lo había cambiado. Me alejé de la puerta, casi corriendo, como si los pasos rápidos me ayudaran a alejarme de algo invisible, algo que me estaba acechando. Sin embargo, mi curiosidad me quemaba. Tenía que entender qué estaba sucediendo, por qué ese hombre estaba tan involucrado en todo esto. Sabía que debía saber más, que mi mente no descansaría hasta encontrar la verdad. A esa noche, mientras pasaba de un pensamiento a otro, decidido a tomar alguna acción al respecto, escuché algo que me hizo detenerme por completo. Un suave rasguño en mi ventana. Algo o alguien estaba allí, observando. Fui hacia la ventana, con la espalda pegada contra la pared. Abrí la cortina lentamente, y justo antes de ver lo que estaba afuera, sentí la mirada. Una presencia tan densa que me dejó sin aire. En la oscuridad del exterior, una figura al frente me miraba fijamente. Eran los ojos de Javier, no en su casa, sino en el patio exterior, observando a través del vidrio. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y cerré la cortina de golpe, como si eso fuera a protegerme de su mirada. Pero dentro de mí, sabía que no era una solución. Y mi miedo creció aún más cuando vi algo más que sus ojos, una silueta detrás de él. Esta vez, la figura parecía no ser humana, casi un animal de siluetas difusas, sin forma definida. Apenas distinguí su rostro, pero sí pude ver algo grotesco. Lo que vi fue suficiente para empujarme a hacer algo que nunca antes había considerado. Tenía que confrontarlo. Tenía que saber qué estaba pasando realmente con mi vecino. Era de noche, como todas las noches cuando todo parecía más oscuro, más real. No podía dormir, y mi respiración estaba agitada mientras miraba el reloj. Sentí el impulso de ir directamente a su apartamento. Lo que fuera que viviera con él, o dentro de él, necesitaba saberlo. Algo me decía que no estaba solo, que mi vecino no estaba solo. Cuando abrí la puerta del edificio y caminé por el pasillo, un silencio espeso se apoderó de mí. Llegué a su apartamento y toqué a la puerta con la mano temblando. Un par de segundos pasaron, pero nadie respondió. Repetí la acción, insistiendo más fuerte esta vez. Mi corazón bombeaba con desesperación. Pero justo cuando me estaba preparando para girar y darme la vuelta,
la puerta se abrió por sí sola, lentamente. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que parecía recorrer toda la planta del edificio, llenando el aire con un crujido como si las paredes mismas supieran lo que venía. No podía retroceder. Estaba paralizado. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda mientras la puerta se abría cada vez más, dejando entrever la oscuridad del interior. Era como si me invitaran a cruzar el umbral de una pesadilla. Tomé una respiración profunda, e ignorando todo lo que me decía el instinto, entré. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Un pesado silencio llenó la habitación, como si todo el aire hubiera sido absorbido por algo invisible. El apartamento de Javier ya no era igual. Era aún más desordenado, si eso era posible. Las sombras parecían moverse por sí mismas, deslizándose a través de las paredes y el techo. Las paredes, aunque cubiertas de papel pintado envejecido, se veían más oscuras, como si algo las estuviera consumiendo desde adentro. Caminé por el pasillo, y, al dar la vuelta a la esquina, vi lo que me hizo detenerme en seco. En medio de la sala estaba una gran mesa cubierta de algo que no pude identificar en un primer vistazo. Pero entonces lo vi: frascos, trozos de tela arrugada, y una figura pequeña, casi diminuta, rodeada por círculos de papel con símbolos extraños dibujados encima. Los frascos contenían lo que parecían ser piezas desmembradas, una carne envejecida, casi putrefacta. ¿Qué demonios era todo eso? A lo lejos, pude ver a Javier, que ya no parecía una figura humana. Estaba de espaldas, pero podía percibirlo: estaba de pie, inmóvil. No parecía respirar. Y su presencia era más inquietante que cualquier cosa que pudiera haberme imaginado. Algo dentro de mí me dijo que algo había cambiado en él, que ya no era el mismo hombre del que siempre dudé, y sin embargo, ahora mis miedos tomaban forma. Sabía que vendrías. La voz llegó como un susurro helado, saliendo de su garganta, pero tan profunda que parecía originarse desde las paredes mismas. La figura de Javier comenzó a girar lentamente, y lo que vi me paralizó. Sus ojos estaban completamente negros, vacíos, y sus labios se torcieron en una sonrisa que no podía ser natural. Estaba completamente transformado. Como si ya no quedara nada humano en él. Lo más aterrador no era su aspecto, sino la presencia que emanaba. Había una maldad palpable en el aire, algo que cortaba la respiración, algo que quería consumir mi ser entero. Sabía que esa sensación venía de él. Y las piezas empezaron a encajar: los símbolos, los frascos, los objetos dispersos en el suelo, algo que se movía en la oscuridad de su apartamento, algo que había estado esperando. Javier avanzó hacia mí, de manera lenta pero firme. Mientras caminaba, algo raro ocurría en la habitación. Las sombras parecían alargarse, como si cada paso de él estuviera deshaciendo las leyes de la luz y la oscuridad. Mi mente empezó a retorcerse por las posibilidades más oscuras. Eres demasiado tarde. Sus palabras rasgaron el aire. He liberado lo que estaba dentro de este lugar. El ciclo que hemos estado completando, ya está por fin terminado. Mi cuerpo empezó a moverse sin que lo decidiera. Retrocedí con rapidez, tropezando con los objetos en el suelo. Los frascos cayeron al suelo y sus tapas se volcaron, dejando escapar un olor nauseabundo. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. El apartamento quedó en total oscuridad, y todo se volvió mucho más macabro. No sabía si estaba soñando o si la realidad realmente había dejado de tener sentido. Ya está hecho, lo sabes. Su voz llegó otra vez, esta vez desde las sombras que lo rodeaban.
Javier no estaba solo en ese momento. Podía sentirlo. Oí un leve murmullo, como si algo en la oscuridad se moviera, como si estuviera dando vueltas a mi alrededor. La respiración de algo grande, algo que no pertenecía a este mundo, me alcanzó. Miré desesperado a mi alrededor, buscando alguna salida, pero no había ninguna. Las paredes parecían encogerse, los símbolos extraños brillaban débilmente a través de la neblina, y la puerta por la que había entrado ya no parecía estar allí. Sabía que había llegado el final. Había roto una regla no escrita, una línea que jamás debía cruzarse, y ahora, era parte del ritual. La habitación empezó a cerrarse en torno a mí mientras un viento gélido, irreconocible, comenzaba a soplar desde todas las esquinas. El lugar estaba destinado a ser olvidado, a ser un refugio para lo que nunca debió escapar. Pero el hecho de que Javier me hubiera atraído hasta allí, que me hubiera permitido ver las ruinas, indicaba que había algo mucho más grande en juego. Ya no había escapatoria. Y en el último momento, justo cuando creí que iba a perder la conciencia por completo, antes de que la oscuridad me envolviera, escuché una última palabra. Susurrada en mi oído, directamente desde lo profundo de mi ser. Bienvenido. Y allí, en la oscuridad absoluta, me convertí en otra pieza más de ese rompecabezas del terror. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.